Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Hoy toca analizar, toca valorar, toca hacer repaso de uno de mis futbolistas preferidos del Real Betis Balompié, de los que estéticamente más me gusta ver. Como ya habréis visto en el título, estamos hablando de Dieguito Lainez. Por tanto, vamos a repasar lo que ha sido su año, sus buenos tramos, un puntito de injusticia que yo creo que ha habido con él durante todo el año y también, como no, vamos a analizar todo lo que ha crecido como futbolista. ¡Comenzamos! Comenzó la temporada y lo cierto es que Lainez no contó apenas para Manuel Pellegrini. Algunos minutos sueltos, partidos que ya prácticamente estaban sentenciados, y me extrañó mucho, sobre todo porque aquel Betis, esa primera versión del equipo de Pellegrini, no era un equipo perfecto, ni era una máquina de ganar, era un equipo que iba compitiendo, que iba sacando sus puntitos, pero que aún tenía cosas por mejorar, cosas por reajustar, y de hecho algunos partidos se quedó realmente corto. Me extrañó sobre todo por esto, porque no era una máquina de ganar como para poder asumir eso de no contar con ninguno de los suplentes o del resto de la plantilla. En el primer tramo de la temporada, Diego Lainez prácticamente inexistente en este Betis de Pellegrini. De hecho, llega noviembre con la lesión de Sergio Canales y Manuel Pellegrini tiene que cambiar la idea, tiene que reajustar cosas, contar con otros futbolistas, empiezan a entrar en los 11 Guardado, Ruibal, Miranda, Loren Morón, y tampoco cuenta con Diego Lainez. Así, en este momento en el que Pellegrini tiene que reinventarse lo que ya tenía pensado para el Betis a principio de temporada, sigue sin contar con el mexicano. Me parece un punto negativo, después lo comentaremos de Pellegrini. Muy poquitas oportunidades para Diego Lainez porque yo creo que las ha merecido. ¿Dónde está el punto de inflexión o por qué Lainez comienza a contar para Manuel Pellegrini? Pues en dos partidos, a finales de diciembre. Primero una asistencia en casa frente al Cádiz, a Guido Rodríguez, algunos lo recordaréis, pero aún así, con esos buenos minutos, en un equipo que estaba realmente mal, puntuando muy poquito, aún así a la jornada siguiente volvió a ser suplente. Sale de nuevo en los últimos minutos, rinde realmente bien, evidentemente tiene un talento para agitar los partidos espectacular, y a raíz de ahí es cuando empieza a ser titular. Pero no es titular por estos buenos minutos ni por estos partidos. Creo que también hay que ser justo con la situación y con las tomas de decisiones de Manuel Pellegrini. Juega Diego Lainez y empieza a tener oportunidades básicamente porque Tello y porque Joaquín contraen el COVID desgraciadamente. No tenía otro recurso Manuel Pellegrini que tirar del mexicano y del rival en la otra banda. Es cierto que me parece un error de Pellegrini, es cierto que al final son las cosas del fútbol y la suerte, pero creo que hay que tenerlo en cuenta, que Lainez tiene oportunidades este año no por decisión de Manuel Pellegrini, sino porque Tello y porque Joaquín contraen el COVID. Y es aquí cuando en el tramo de enero comienza a ser titular y cuando ya se asienta en el 11 de una forma rotunda, ofreciendo un nivel muy alto. De hecho, la primera versión de Lainez en enero es aquel derbi que me parece uno de los mejores partidos del mexicano con la elástica verde y blanca. Trabajando primeramente, analizando un poquito este enero de Diego Lainez, trabajando muchísimo sin la pelota. Él no es un futbolista perezoso ni es un futbolista que rehuye al duelo en absoluto. Él es un futbolista que trabaja, que es sacrificado, que abarca metros, que lucha junto a sus compañeros y que evidentemente ayuda al equipo a defender desde la primera zona de presión, desde los extremos. Me parece muy interesante porque Pellegrini a raíz de ahí también creo que vio o de alguna forma entendió que debía utilizar extremos con este rol de también ser aplicado sin la pelota. Y con balón, evidentemente, Diego Lainez me parece un futbolista exquisito, una verdadera delicia. ¿Por qué? Pues porque en uno contra uno es muy difícil de parar, porque tiene salida por ambos perfiles, en la asociación es muy fino y tiene una jugada, yo creo que característica de él, que a mí por lo menos me gusta mucho. Como estáis viendo en pantalla, normalmente este año con Emerson muy abierto en banda y con Diego Lainez en ese piquito del área, en ese intervalo central lateral. Y es ahí donde Emerson normalmente le encontraba, le daba ese pase y Diego Lainez se daba la vuelta nada más recibir y encaraba. ¿Por qué se consigue dar la vuelta? Pues primeramente porque tiene capacidad para esconder la pelota, porque está aguantando muy bien con el cuerpo últimamente y además porque tiene un punto de gravedad muy bajo y un tren inferior muy potente. Es decir, una vez que recibe, él asume que tiene que darse la vuelta y encarar, y es muy complicado de parar. Es una jugada que me parece característica suya y que en el ataque posicional del Betis le hace aportar una barbaridad. Creo que produce muchas cosas desde la banda derecha y en el tramo de enero lo vimos a las mil maravillas, como una y otra vez encarando, asociándose, dándole ese punto de verticalidad, de alegría, de profundidad al equipo. Creo que al Betis le sentó realmente bien. Y no es que sea tampoco el típico perfil de futbolista
media puntita o extremo fino, que únicamente le gusta el balón al pie o que únicamente le gusta el fútbol en espacios reducidos, en absoluto. Él también es un jugador que al contragolpe o con muchos metros por delante también es capaz de sacar cosas interesantes, principalmente porque tiene una conducción muy buena y muy potente. Se le une el tren inferior potente que tiene, el puntito de gravedad bajo que también hace más complicado de pararle y evidentemente que es una conducción muy fina, con la pelota muy pegada al pie y así evidentemente es muy complicado de parar. Es un jugador que te tira conducciones de 20, de 30 metros desde campo propio. ¿Y esto qué permite? Pues le permite al Betis poder instalarse en campo contrario. Y esto es algo que bajo mi punto de vista es realmente interesante, que no es un futbolista únicamente que desde el ataque posicional pueda producir, sino que muy lejos de la portería también es capaz de conducir, de hilar contraataques, de dirigirlos, de tomar buenas decisiones. Después comentaremos el puntito de determinación arriba, pero es un futbolista realmente interesante por esto, porque controla ambos registros. Si antes, pues entre comillas, criticamos la decisión de Pellegrini de contar tan poquito con él antes de enero, también hay que elogiar que a mitad de enero, cuando volvió Joaquín y Tello, siguió contando con Lainez por su buen rendimiento, porque estaba dando realmente un nivel muy positivo, muy alto, estaba produciendo mucho para el equipo. ¿Qué sucede? Que es a finales de enero, en aquella eliminatoria de la Copa del Rey, el doblete del Panda mítico, donde Lainez contra el COVID, desgraciadamente. Y esto le pasa muchísima factura. Vuelve a mitad de febrero, pero evidentemente primero había perdido el puesto en el 11 titular y segundo se le notaban las piernas que le faltaban. Es un futbolista que necesita esa frescura, necesita esa alegría en las piernas para poder encarar, para driblar, para poder regatear, para asociarse en espacios reducidos al contragolpe, y no tenía esa frescura. Se le notó mucho en Cádiz, en casa frente al Levante, como Pellegrini le volvió a dar la titularidad para ver si estaba bien y lógicamente se vio que al mexicano le había pasado mucha factura esto del COVID, y para su fútbol que le falten piernas es algo evidentemente muy negativo. En el tramo final de abril y mayo pues apenas juega, tiene un partido yo creo que muy bueno en Valdebebas, no una asistencia en Ipurúa, pero ya es un equipo al que le faltaban piernas, Canales y Fekir no estaban tan finos y ahí evidentemente Diego Lainez se viene un poquito abajo. En mi opinión, honestamente, yo creo que le han faltado titularidades este año, yo creo que las ha merecido, sobre todo en el primer tramo que hemos comentado, a principio de temporada, podríamos haber visto bastante más de Lainez, y luego en este mes de mayo, que por ejemplo en la última jornada Rodri fue titular por delante suya. No sé por qué razón, si Pellegrini habrá asumido al mexicano como un futbolista con rol de suplente, de revulsivo, pero a mí me parece que es un perfil, que es un jugador que puede encajar en la titularidad, porque sin balón trabaja bastante y porque con balón, como hemos comentado antes, produce bastante. Por lo tanto, creo que es lo que le ha faltado a Lainez este año, un poquito más de oportunidades. Hemos comentado en todo lo que ha mejorado Lainez, ha mejorado también mucho físicamente, que no lo hemos comentado, era un futbolista que es mucho más complicado quitarle la pelota porque te la esconde, porque además por su punto de gravedad bajo es muy complicado de saber por dónde te va a regatear. Evidentemente físicamente también ha mejorado bastante y se está curtiendo en la primera división, en la élite, que lógicamente es realmente importante. ¿Cuál es el gran pero de Diego Lainez, o lo que a mí me suele dejar más frío? La determinación de cara a portería. Es un futbolista que aún le falta ese puntito de colmillo, ese puntito de punch arriba, de determinación, le falta encontrar más veces la portería. Parece que es un jugador que quizá esté demasiado lejos del guardameta y es quizá lo que más le puede pesar de cara al futuro. Es un futbolista con las condiciones brutales, muy joven, un potencial y una proyección yo creo que espectacular, y es que aún sin meter goles y asistencia únicamente ha dado 2, ha producido muchísimas cosas de la banda derecha. Por lo tanto, si consigue empezar a encontrar portería, mostrar ese golpeo que le vimos en algunos momentos en México, será un futbolista lógicamente de otro nivel, de otro escalón. Yo creo que es lo que le falta, ese punto de determinación, de encontrar la portería y de producir cifras. En resumen, y para finalizar, mala suerte por el tema COVID cuando mejor estaba. Yo diría que estaba en el punto más álgido de toda su carrera, dando un nivel muy alto, y también creo que Pellegrini debió darle un poquito más de oportunidades. De todas formas, yo confío mucho de cara a la temporada que viene en la Europa League, porque va a jugar más minutos, por el potencial que tiene, por evidentemente las cualidades, y yo confío mucho en Diego Lainez, que me parece un futbolista que tiene unas cualidades que como explote, que además creo que ya las está explotando, se le están viendo cada vez más cositas, va a ser un jugador de un nivel altísimo. Y también como reflexión me extraña bastante que ningún entrenador haya apostado por él al 100%, ni Setién, ni Rubí, ni Manuel Pellegrini, porque me parece un jugador que cada vez que ha salido, que ha participado, los minutitos que le dan, los aprovecha, rinde y produce varias cosas para el colectivo, para el equipo.
Por lo tanto, me extraña bastante que ningún entrenador haya apostado por él y le haya dado más titularidades. Veremos la temporada que viene, como he comentado antes, con Europa League, con 3 competiciones, la importancia que decía darle Manuel Pellegrini, pero yo creo que va a seguir evolucionando. Yo confío muchísimo en el proyecto de futbolista y en el talento que tiene Diego Lainez, y hasta cierto punto veremos cómo puede crecer la temporada que viene. Se va a quedar en el Betis, no me cabe ningún tipo de duda, y estaremos aquí, como no, para seguirle. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en la próxima.